el amor de Dios hacia la humanidad siempre ha estado, o sea, ha sido desde la eternidad. Es un amor que es un amor tan, tan profundo que Dios siente hacia nosotros, que dio todo su hijo, que dio lo que él era, se despojó de su gloria, se despojó de toda riqueza, se hizo igual que nosotros para traernos de vuelta a él de nuevo. Entonces, el amor de Dios, la demostración suprema del inmenso amor de Dios, se da con el hecho que Cristo murió por los impíos, por los seres humanos, totalmente injusto e indigno de recibir cualquiera bendición y de ser amados. O sea que nosotros no éramos merecedor de bendiciones ni de ser amados por la condición en la que nosotros estábamos. Ahora, esa condición en la que nosotros estábamos fue por causa de una desobediencia, que pasó en el inicio de lo que fue la creación. Y al ver eso, que se había perdido, como nosotros somos de Dios y Él nos creó, Él quería traernos, no siempre el propósito de él ha sido el amor hacia nosotros, traernos de vuelta. Y quiero que vayamos a Juan 3:16, versículo muy conocido, y es un versículo insignia para todo, no solamente para el que camina en Cristo, sino para el que no está en Cristo y que sea de bendición. Y es una promesa, algo tan lindo este versículo. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas personas recitan este versículo, gente que son personas que no son cristianas, muchas personas, pero el contenido de este versículo es un contenido tan profundo, es donde la muestra del amor de Dios hacia nosotros, que dice que Él de tal manera amó Dios al mundo. Cuando se habla del mundo, aquí se está relacionando a la raza humana, o sea, a nosotros. Que dio a su Hijo, o sea, lo más preciado, lo que Él tenía, lo dio por amor, por traernos de vuelta a nosotros, a Él, por traernos de vuelta a Él. Viendo esto, que Él tenía que manifestar su amor cuando Él puso a Adán en el Edén. Adán tenía una relación de una manera tremenda, manera espiritual, pero eso se pierde. Entonces ahí es donde entra, se pierde eso y entra un personaje que es, como todos lo conocen como enemigo, lo conocen como Satanás, lo conocen. Y se perdió, a través de Adán, se perdió ese amor, esa relación de amor que había entre Dios y el hombre. Ahora, uno de los versículos en el que queda plasmado en la Biblia, donde Dios expresa por qué Él, por su amor, nos rescató, fue en Primera de Juan 3:8.
Papá. Primera de Juan 3:8. Dice, vamos a leerlo del versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Yo cuando estaba empezando a desarrollar el tema, yo le preguntaba al Señor, ¿qué le hablo a la iglesia? ¿Qué le hablo a la iglesia? Nosotros como aquí prácticamente todos hemos recibido al Señor y tenemos tiempo de estar congregándonos. Pero hay mensajes que tienen que ir a la iglesia. Y me lleva a este pasaje. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la obra de Satanás con el amor de Dios? Mucho. Prácticamente, ¿por qué? Porque aquí el apóstol Juan está hablando de la santidad del hombre. Si vemos el versículo, dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es el justo, como él es justo. ¿Quién es justo? Jesucristo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Obra, ¿qué entendemos por obra? Podemos poner como obra un edificio, hace un trabajo o algo. Entonces, antes, desde cuando Adán peca, pecó, perdió esa comunión con el Señor, se introduce la obra de Satanás en nuestra vida espiritual. Automáticamente se introduce esa condición de pecado en nuestra vida espiritual. Entonces, esa condición que se pierde, no había algo si no fuera por la muerte de Jesucristo que eso volviera a hacer de nuevo esa relación de Dios con el hombre. Entonces, ahí vemos que como por la obra de Satanás, Dios tuvo que enviar a su Hijo. ¿Para qué? Para deshacer esas obras de maldad que estaban en nosotros y que nosotros no las percibíamos, porque no teníamos a Jesucristo. Estábamos, antes que recibiéramos a nuestro Señor Jesucristo, uno sabía que uno cometía algo malo, pero ya, y como que tiene algo de asimilación con lo que el líder hablaba antes del arrepentimiento. Entonces, como el pecado moraba en nosotros, nosotros veíamos esa condición como algo normal. Pero entonces Jesucristo viene por amor a nosotros, a la humanidad, a deshacer esa obra de Satanás. Entonces, siguiendo con el tema, las obras del diablo aparecen en el jardín del Edén, donde Satanás engaña a Eva y la llevó a la desobediencia. Eso está en Génesis 3:13
del 1 al 6, pero ¿a dónde voy? Como resultado de eso, Adán también peca y lanzó a toda la humanidad a la esclavitud del pecado. Quiero que vayamos ahora a Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecaron. Entonces, ahí vemos cómo esa desobediencia nos llevó a una vida de condenación. Pero a lo largo de la Biblia, Dios siempre trató, siempre a través de hombres que están marcados en la Biblia, siempre tuvo, hablándole al hombre, cuando libró al pueblo de Israel de Egipto. Vemos cuando muchas escenas, capítulos de la Biblia, donde Dios habla al hombre. Entonces, las obras del diablo afectan a la humanidad desde un punto de vista moral, físico, intelectual y espiritual. Entonces, vemos cómo por amor, el amor de Dios tenía que rescatar, tenía que hacer algo por nosotros, porque nosotros estábamos hundidos, condenados a vivir eternamente en el pecado. Pero afortunadamente para nosotros Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. Cuando se acercaba el momento de su arresto y crucifixión, Jesús dijo: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y eso lo vemos en Juan 12:31. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahí vemos cómo Jesucristo, antes de su arresto y esto, ya Jesús dijo: ya el príncipe de este mundo será echado fuera. Porque cuando él se introdujo a través de cuando engañó a Eva, él, como siempre desde el principio, Satanás ha sido mentiroso, y el hecho, lo que él quiere es matar. Pero ¿qué él quiere matar? Quiere matar nuestra vida espiritual. ¿Qué quiere engañar? Mentiroso, hacernos creer que nosotros no podemos no podemos tener esa comunión de nuevo con el Señor. Ese es lo que las obras de Satanás, y lo que Jesús vino a deshacer esa obra por amor a nosotros. Y ese es el más grande, la manifestación más grande de amor hacia nosotros. Entonces, con el sacrificio de Jesús en la cruz, se realizaron muchas cosas sorprendentes. Tomó el castigo por nuestro pecado y nos dio su justicia. Por lo tanto, el diablo no tiene poder sobre el destino eterno del creyente. Ahora, esta es una parte bastante importante. Todavía la obra de Satanás siguen acechando este mundo. Todavía.
Pero cuando nosotros recibimos al Señor, pasa algo interesante en la vida del creyente. Ya las obras de Satanás no tienen lugar en nuestra vida como creyente. Hay una parte importante. El que no es creyente, el que no tiene a Cristo, todavía sigue en esa obra, creyendo que lo que hace es correcto. De repente sí tienen conciencia de que están haciendo lo malo. Pero entonces para nosotros los creyentes, ya esas obras de Satanás no deben de estar ser obras en nuestra vida. Porque cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, que Jesús murió en la cruz, cargó nuestro pecado, ya nosotros no podemos vivir en esas obras, en obras de condenación, en pensamiento de maldad, en pensamiento de que dudando de nuestra salvación, dudando de lo que Jesús hizo en la cruz, ya nosotros no podemos vivir en eso. ¿Por qué? Porque al morir Jesús en la cruz, el amor de Dios a la humanidad se manifiesta a nosotros. ¿Y cómo se manifiesta? Sellándonos con el Espíritu Santo. Esa es la garantía del creyente. La garantía del creyente que Dios nos selló a nosotros con el Espíritu Santo. Y es tan importante eso que el Espíritu Santo nos sella, porque sin el Espíritu Santo nosotros no tuviéramos la capacidad de reconocer nuestra condición en la que estamos. El Espíritu Santo es el que nos convence. Entonces, una de las razones por la cual el amor de Dios se manifiesta a nosotros y se manifestó cuando Jesús dijo, me voy, pero ahora dejaré al Consolador. Y Él está con nosotros, el Espíritu Santo. Es para que nosotros los creyentes tengamos esa certeza y estamos sellados con el Espíritu Santo, que es el que nos da la valentía, el valor de permanecer en Él. Cuando nos sintamos que no cometemos errores, sí, cometemos errores, cuando nos sentimos que a veces no podemos, y oramos y reconocemos que esa obra de amor que hizo Jesús en nosotros está en nuestra vida y que fuimos sellados con el Espíritu Santo, tenemos la certeza de que algo sucede y que nos va a levantar de cualquier condición que estemos. Ahora, quiero que hagamos algo, que veamos algo que quedó en Efesios escrito. Creo que vayamos a Efesios 3, del 14 al 19. Lo que habla sobre el amor de Dios, el amor de Jesucristo en nosotros. En Efesios 3, del 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahí vemos la oración que hacía el escritor aquí, que seamos confortados por el espíritu en el hombre interior, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigado y cimentado en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura,
y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo vemos plasmado aquí en esta escritura y es tan satisfactorio escuchar esta palabra que nos llena de esa seguridad, de esa paz, de esa tranquilidad, de que tuvimos hundido, tuvimos mal cuando no teníamos a Cristo por obra de desobediencia, pero cuando recibimos a Cristo, sabemos que somos fortalecidos en el hombre interior y que el amor de Cristo, y ahí lo dice, que excede todo conocimiento humano, que excede todo conocimiento humano para comprender, empieza a dar longitud, como series de medidas, profundidad, anchura. El tamaño de esta casa, nosotros la sabemos, podemos con una cinta y la medimos. ¿Cuántos metros aquí en Mosaico hay? ¿Cuántos metros de estatura tengo yo? Podemos coger un vaso y podemos ver la profundidad, medir cuánto tiene la profundidad. Pero el amor de Dios, que excede el conocimiento, que por ese amor Él vino y dio el amor, ese amor hacia la humanidad, para rescatarnos de las obras de Satanás, mora en nosotros. Y a veces nosotros, siendo cristianos, no percibimos ese amor. Nos va a pasar. A mí me pasa. El cristiano que me diga que no es así, porque todos tenemos esa tendencia a ser olvidadizo. Por eso que él dice, a todo conocimiento humano. A veces cuando nos sentimos agobiados, nos sentimos por circunstancias, porque las circunstancias pasan aquí en la vida, no la podemos evitar. Tenemos que recurrir a ese amor que excede a todo conocimiento. Y quién no quisiera que, por ejemplo, yo, te digo en mi parte, yo quisiera que mi hijo estuviera aquí. Yo quisiera que mi mamá estuviera aquí. Yo quisiera que mi hermano estuvieran aquí. Y que experimenten ese amor que Dios dio a la humanidad por nosotros. Porque yo digo, Señor, gracias, porque conociendo la palabra, yo pude entender que yo vivía mal. Ahora, yo vivo en ti y este amor que tú has dado para que habite en nosotros, también los que están a mi alrededor también lo tengan. ¿Sí? Nosotros, todos los que estamos aquí, recibimos al Señor. Y sé que en un momento y es de satisfacción, corrimos a la vida, regresamos a la vida. Nosotros los que estamos en Cristo regresamos a la vida porque estábamos muertos. Le pongo un ejemplo. Si nosotros tenemos un carro y el carro se está prendiendo, tú vas a correr por tu vida. Si tú tienes una casa y la casa se está prendiendo también, tú vas a correr por tu vida. Eso fue lo que nosotros hicimos. Y eso lo tenemos que valorar. Porque nuestra vida es el amor de Cristo en nosotros. Esa es nuestra vida. Y a veces nos cuesta comprender eso. Nos cuesta el amor de Dios en nuestra vida. Y es o sea, cuando desarrollaba el tema,
eh, era bastante, yo me edifico bastante, haciendo esto. Y le digo algo, a veces me da temor. ¿Por qué? Porque para eso aquí llevo una responsabilidad. Y yo le decía al Señor, yo me paro ahí por tu misericordia y por el amor, que ese amor tú me rescataste. Por eso yo estoy parado aquí. Y reconozco que hay cosas que a veces nosotros fallamos. Y que hay cosas que no son correctas que hacemos en nuestra vida. Pero cuando nosotros nos centramos en Jesús, en ese amor, todo eso como que se va quitando. ¿Por qué? Porque es por el amor de Dios que nosotros estamos aquí. Ahora, que nosotros hayamos sido rescatados y que Dios nos ha dado ese amor, eso no quiere decir que nosotros no vayamos a ser tentados. Porque la tentación siempre va a estar. Creo que vayamos a primera Corintios 10:13. ¿Por qué esto de la tentación? Porque como iglesia tenemos que estar pendientes a la tentación. Dios, Satanás introdujo su obra, que es el pecado. Pero nosotros no pecamos si antes no viene primero la tentación. Eso es algo clarito. Así como en el principio, antes que Eva pecara y Adán pecara, vino primero la tentación. Ahora, eso mismo también nosotros lo vivimos, nosotros los hijos de Dios, diariamente. La tentación siempre va a venir antes de que nosotros podamos pecar. Entonces, en 1 Corintios 10:13 dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos ha dejado, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Claro que van a venir las tentaciones, pero para eso Jesucristo nos va a dar la salida. ¿Por qué traje esto? Porque es también añadirlo al tema. Sí, tenemos el amor, pero también vamos a ser tentados. Y por tentación pecamos y caemos. Entonces no nos sentimos entonces amados. Pequé, le fallé a Dios, ahora no tengo cara para irme a reconciliar con el Señor. Entonces Dios nos va a librar siempre antes de pecar, de que venga, caer un pecado, va a venir la tentación. Y las tentaciones están ahí, diaria. Usted sale aquí caminando por ahí y lo pisan y ya viene un pensamiento. Ya con el pensamiento, pero Dios en ese momento nos da la capacidad para reaccionar y no caer en ese error de caer en el pecado. Y siguiendo con el tema, la muerte de Jesús no solo destruyó las obras del diablo en relación con nuestro destino eterno, sino que proporcionó nuestra santificación personal.
Como ya le dije antes, Él también nos selló con el Espíritu Santo. Y vamos a buscar ese versículo, Efesios 4:30. Para bíblicamente dejar plasmado ahí que cómo fuimos sellados nosotros, ¿no? Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con cual fuiste sellado para el día de la redención. O sea, ya nosotros fuimos sellados para el día de la redención. O sea, que tenemos que seguir creyendo y prevaleciendo. Ya nosotros estamos sellados, ya nosotros es como un contrato. Si no lo llevan al Ministerio de Trabajo, no tiene validez. Ya nosotros fuimos sellados. Ya nuestra redención. Ahora hay que seguir manteniéndose y seguir en ese constante ahí, amor de Dios. Ahora, también, algo que como hijo, también el amor de Dios, la muerte de Jesucristo, nos dio también la condición de tener la potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a Juan 1, de versículo 11 al 12. Juan 1, del 11 al 12. Dice, a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Mas a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice que él vino, pero hay muchos que no creen. Mas a los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos. Hechos, cuando nosotros hacen algo, nos hacen nuevo, hacen algo nuevamente, dice que nos hizo hijos, nos dio esa potestad de ser hecho hijo de Dios. Y como padre, Él quiere lo mejor para nosotros. Lo que somos papá, madre también, todos queremos que nuestros hijos estén bien. Y amamos a nuestros hijos de una manera que queremos que estén bien. Así mismo Dios quiere que Dios quiere eso para nosotros también. ¿Y cómo lo manifestó? Con su amor, dando a su hijo para que muriera en lugar de, o sea, Él cargó con nuestro pecado, con nuestras culpas, con todas estas cosas que nos condenaban. Él cargó con esto. Ya terminando el tema. En conclusión, las obras de Satanás quieren destruir nuestra relación con Dios. Quieren interferir en nuestra relación con las personas o con el prójimo. Y nos quiere llevar a la muerte espiritual, o sea, la muerte es la separación de Cristo. Mas Jesús nos dio la potestad de estar frente a Dios, teniendo una relación con fe y con confianza en la obediencia y la humildad, y tener una maravillosa relación con el prójimo por medio del amor de Dios. Hay varios versículos donde habla de que
De que cómo conocemos a Dios, el amor de Dios, cuando nosotros amamos al prójimo. Cuando amamos al prójimo, esa es una de las manifestaciones de nosotros, los seres humanos, en que tenemos el amor, que tenemos el amor de Dios. Porque nosotros podemos hacer una obra al prójimo, está bien, la llevamos, ayudamos a alguien, pero tú amas a esa persona, o sea, no es lo que podamos dar materialmente, sino que tenés esos frutos del Espíritu en nosotros para que se manifiesten, que es amor, bondad, amor, fe, y los frutos que son del Espíritu, que se manifiesten en nosotros. Ya terminando el tema, esta semana yo manejo, como estoy así desempleado, yo manejo Uber y me pasaron dos cosas muy, que para mí fue de verdad muy de gratitud. Primero, una señora bastante mayor recibió a Jesucristo ahí en el carro. Y eso, yo meditaba yo de verdad, si nosotros no tenemos a Jesucristo, nosotros tenemos que tener a Jesucristo. Nosotros tenemos el amor de Dios. Recibimos ese amor, no es para quedarnos con solamente nosotros. Nosotros tenemos que hablar de ese amor, hacerle ver a las personas, o sea, enseñarle al mundo, cuando hablo del mundo a la raza humana, al prójimo, de que gocen de ese amor que Dios amó a la humanidad. La señora recibió a Jesucristo y de verdad fue bastante, para mí bastante, en mi interior, en mi espíritu, fue bastante satisfactorio. Porque tenía tiempo que no sentía una escena o no pasaba por eso en mi vida. Tenía tiempo. Y de verdad me sentí tan bien y tan en paz porque cuando esas cosas pasan en nuestra vida, lo demás es como se reduce. Porque cuando una persona, o sea, reconoce que necesita a Cristo y Dios nos utiliza a nosotros, eso es tan maravilloso. Tan maravilloso y de verdad me sentí tan agradecido con el Señor. Y veo como ahí manejando el carro, veo como Dios utiliza a sus hijos. Entonces, ¿qué consejo le quiero dar? Que en el lugar donde ustedes estén, no importa, no tengan temor, porque el Espíritu Santo nos da esa valentía de amar, de hablar del amor de Dios, de que las otras personas necesitan de ese amor. Ya llegó a nosotros y nosotros tenemos que dar ese amor. Y también una muchacha se trepó y me pregunta, ¿cuál es esa emisora? No, y la muchacha me empezó a contar que ella había venido a Panamá para visitar al esposo por 15 días. Pero el esposo le pidió que se quedara. Y dice que ella le dijo al Señor, ella me resumió, le dijo al Señor, Señor, si tú me amas, si tú eres verdad, ayúdame porque yo necesito un cambio en mi vida. Dice que una vez ella iba en un metrobús y un señor, ella golpeó la rodilla de ella con el Señor y el Señor le empezó a insultar. Que se fuera del país, porque ella venía nada más a llevarse la plata de aquí. Y que en ese momento el esposo estaba trepado en el bus y el esposo venía a pegarle
al Señor. Pero en ese momento dice que ella, me dice ella, que ella sintió como algo en su mente, como una nube que la envolvió y que ella escuchó, lo entendí yo, que dijo, yo peleo por ti. Y que en ese momento ella no permitió que el esposo le pegara al Señor, porque ella empezó a sentir algo diferente al prójimo. Y que de ahí para allá, ella tiene 4 años aquí en Panamá, dice que no se arrepiente de haber venido a Panamá, porque aquí en Panamá conoció a, a Dios, conoció a Jesucristo, y que ella estaba tan agradecida porque dice que en su país ella era, ella dice, en la iglesia católica nunca me hablaron esto de esta manera, nunca me presenté, y aquí en Panamá conocí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, lo siento, y le digo algo, esa muchacha en todo el trayecto iba llorando, y yo nada más la escuchaba porque a mí me tocaba escuchar. Y ¿qué quiero decir con esto? De que allá afuera mucha gente necesita del amor, que Dios, del amor de Dios, dio a la humanidad, pero cómo se va a manifestar a ese amor a la humanidad a través de nosotros, y donde estemos, a veces nos da temor, porque a mí también me da temor, pero no, yo creo que cuando hacemos eso, vale más que una cuenta de ahorro, que todo lo material. Es tan satisfactorio esas cosas, que vamos a orar y darle gracias al Señor por este tema, que espero que haya sido de edificación a nuestra vida. Señor, quiero darte gracias, Padre, primeramente por tan grande amor hacia nosotros, que no te importó, Señor, despojarte de todo tu reino, tu gloria, te hiciste igual a nosotros, cargaste con nuestro pecado, fuiste tentado, fuiste llevado, fuiste maltratado, fuiste golpeado, fuiste escupido, fuiste ultrajado, te acusaron, te golpearon, Señor, te abofetearon, todo lo que pasaste, Señor, por amor a nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Y como hijo tuyo, Señor, como esa potestad que nos ha hecho hijo tuyo, Señor, queremos honrarte, queremos darle valor a ese amor. Queremos enseñarle a las otras personas que están lejos de ese amor y que viven en las obras de Satanás, que conozcan de ese amor, que tú viniste, Señor, a deshacer esas obras. Ayúdanos, Señor, quítanos el temor, quítanos el miedo a hablarle, a compartirle a otras personas. Señor, nuestras oraciones, Señor, sé que no quedan en vano. Los que estamos aquí reunidos, oramos por personas que queremos verla en tu amor. Si no se ha dado, es en tu voluntad, Señor. Pero seguiremos orando por esas personas y por aún, Señor, por las que no conocemos. Por personas que están lejos de este amor que tú has dado. Un amor inmerecido que no lo merecían. Pero como somos imagen y semejanza tuya, Señor, tú no nos abandonaste. Ya tú hiciste esa obra. Ahora estamos, Señor, esperando esa promesa de la redención de nosotros, Señor. De saber, Señor, que si nos toca, Señor, partir, nosotros estamos contigo, Señor. Gracias, Señor, por ese Espíritu Santo que nos selló, nos marcó y nos señala el camino, Señor, correcto.
que nos redarguye cuando cometemos errores, cuando hacemos cosas que no son correctas. Señor, tú conoces nuestra lucha, tú conoces nuestras debilidades, tú conoces nuestros pensamientos, tú conoces todo, Señor, aun cuando se nos levanta nuestro ego, Señor, y aún ahí cuando se nos levanta nuestro ego y tú nos das esa capacidad, Señor, de reconocer que estamos errados, pero es por ese amor, Señor, por ese amor que tú nos das esa capacidad, Señor. Señor, quiero darte gracias por la vida del líder Ramón, la líder María, por la vida de todos los que estamos aquí, Señor, los que están conectados también. Agradecido porque es tu amor el que nos sostiene, el que nos guarda, Señor. Señor, agradecido, llévanos con bien a nuestro hogar. Nos presentamos delante de ti, Señor, todo lo que queda el resto de la noche. Que seas tú, Señor, con este tema, Señor, edificando nuestro corazón. Y con gozo, con alegría recibimos esta palabra de ti, el amor tuyo, Señor. Ese amor que excede todo conocimiento humano. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te glorificamos solamente a ti, al único eterno, al único poderoso, en el nombre de Jesús. Amén.